Gracias, estamos contentos de estar con usted y gracias por ese mensaje maravilloso. Al escuchar sus palabras han surgido un número de preguntas sobre las que queremos conversar. Comenzaremos por esta que se refiere a lo que usted dijo de amar a nuestros alumnos, y una parte de ese amor es enseñarles el Evangelio y ayudarles a entender aquellas cosas que son de máximo valor. ¿Cómo hacer para asegurarnos de que entre todas las cosas que podríamos enseñarles demos prioridad a las cosas que serán de máximo valor para ellos? Lo que hace que nuestro sistema educativo de la Iglesia sea único es la responsabilidad que tenemos, basada en las Escrituras, de buscar conocimiento no solo por el estudio, sino por la fe. En esto de enseñar las cosas que son de máximo valor a nuestros alumnos, me he guiado por una enseñanza del presidente Eyring que deseo citar. El presidente Eyring dijo: de todas las verdades que se podrían enfatizar en este bloque de las Escrituras, ¿cuáles ayudarán a mis alumnos a acercarse más al Padre Celestial y al Salvador y guiarlos a la salvación? Y luego dijo: cuando esté preparando una lección, busque en ella los principios de conversión. Un principio de conversión es uno que conduce a obedecer la voluntad de Dios. De esta gran enseñanza del presidente Eyring, saco en claro que las cosas que son de máximo valor para los alumnos son las que los conectarán de manera personal y profunda con el Padre Celestial y Jesucristo. Debemos enseñar aquello que ayude a un alumno a sentir y entender las verdades del Evangelio, pero en especial las verdades relacionadas con la realidad de Jesucristo, su expiación y resurrección, y ayudarles a sentir de un modo práctico que Jesucristo tiene el poder de sanarlos, ayudarlos, consolarlos y limpiarlos. Creo que esas son las cosas más importantes. Eso es poderoso y cierto. Gracias, y se enlaza bien con la idea de asegurarnos de que aprendan por fe, que actúen por fe y reciban la confirmación del Espíritu Santo de que lo que están aprendiendo y viviendo viene del Padre Celestial. Así que gracias. Presidente, usted mencionó además la función del Espíritu Santo en nuestra enseñanza. Me gustaría pedirle que comparta con nosotros alguna verdad adicional relacionada con el Espíritu Santo y su función e influencia en nuestros salones de clase. Pienso que la clave para recibir las impresiones del Espíritu Santo está en participar de la Santa Cena, porque hay una promesa en los convenios que hacemos cuando participamos de que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Eso es fundamental. Me encanta que diga eso. Me lleva a recordar cuando era un joven maestro y pasé meses estudiando principios que determinan cómo invitarnos o cómo invitar al Espíritu Santo. Y creo que tenemos ahora una buena oportunidad para seguir estudiando eso. Y la cosa más importante que descubrí es que la oración sacramental dice que si lo recordamos siempre tendremos su Espíritu con nosotros. No solo durante la Santa Cena o el domingo, sino siempre, incluso en nuestras clases, si nos centramos en el Salvador, al recordarle como el ejemplo de cómo vivir el Evangelio y recurrir a su poder y enseñanzas. Al recordarle, estamos invitando al Espíritu Santo a la experiencia de aprendizaje. Creo que la responsabilidad y función principal del Espíritu Santo es testificar de nuestro amoroso Padre Celestial y Jesucristo como la figura central en el plan del Padre. Si deseamos invitar al Espíritu Santo, nos enfocamos en esas cosas de las cuales Él da testimonio. Me encanta. Gracias. Y el presidente Nelson ha afirmado el significado actual de ello en estas palabras. Él dijo: en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Gracias. Agradezco mucho lo que se ha expresado y me lleva a hacer esta pregunta. Hemos hablado un poco de lo que deben priorizar los maestros para invitar al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a dar prioridad a lo que más importa en sus vidas? Pienso que en estos tiempos, que hay tantas influencias mundanales en torno a nosotros y a nuestros alumnos, debemos recordar que las cosas del mundo, las que el mundo valora, son de valor temporal.
Con el tiempo, se vuelven menos importantes que los principios necesarios para conocer el propósito de esta vida y nuestro destino en la eternidad. ¿Qué le agradaría de esto al hermano Smith? Mientras usted hablaba, me vino a la mente un versículo de las Escrituras de cuando el Salvador, antes de ir a Getsemaní, ofreció una oración sagrada y dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pienso que si ayudamos a los alumnos a entender que ellos deben determinar la forma en que usan su tiempo y a lo que dan su atención, eso les va a ayudar a que lleguen a conocer y amar al Padre Celestial y a Jesucristo. Y combinar esto con algo que usted nos enseñó en una conferencia general reciente, presidente Oaks, que era que nos hagamos esta pregunta: ¿a qué conducirá esto? Pienso en el contexto de esa pregunta. ¿Esto me conducirá a acercarme más al Padre Celestial y a Jesucristo? ¿Me conducirá a desarrollar mi identidad y propósito divinos? Pienso que esto nos brinda a todos un poderoso filtro y podemos ayudar a los alumnos a entender este filtro para decidir cómo usan su tiempo y que van a escuchar y mirar. Ellos tienen que tomar sus decisiones, pero podemos ayudarles preguntándoles: ¿a qué conducirá esto y qué me acercará más al Padre Celestial y a Jesucristo? ¿Cuán importante es eso? ¿Y cuán primordial es que todos nuestros alumnos comprendan ese principio? Y que los maestros hagan hincapié en eso y den testimonio de esas cosas para invitar al Espíritu Santo a que confirme la importancia, no solo la veracidad, sino la importancia de esos principios. Y si me permiten, agregaría la idea de la relevancia. Pienso en todo lo que podemos hacer para ayudar a invitar a los alumnos a descubrir la relevancia de esos principios en sus vidas. A veces pienso que hablamos de estas cosas en términos de competir por su tiempo o atención, y a veces tenemos que priorizar las cosas que son de más valor, pero creo que también podemos ayudarles a ver la presencia del Evangelio en su vida diaria. Por ejemplo, cuando era estudiante, yo aprendí que si guardaba el día de reposo y estudiaba las Escrituras antes de ponerme a estudiar, yo era un mejor estudiante que si pretendía separar las cosas diciendo: voy a dedicar tiempo a lo espiritual y voy a dedicar tiempo a lo secular. En cambio, si en cada aspecto de mi vida incluyo al Padre Celestial al invitar al Espíritu a ayudarme, aún en las cosas que a nuestros alumnos pueden parecerles de naturaleza temporal, ellos verán la relevancia del Evangelio en las cosas que están intentando lograr en sus vidas. En lugar de competir por su tiempo, ambas se unirán. Y recordemos que el Señor nos ha enseñado que Él nunca ha dado mandamientos temporales. Todos sus mandamientos y toda su guía es espiritual. Al mencionar usted eso, me vino algo más a la mente, al menos para nuestros alumnos de seminario, y es el programa Niños y Jóvenes. Es una manera poderosa de hacer que el Evangelio sea relevante y de establecer metas prácticas para aplicar el Evangelio y ayudarnos a llegar a ser más como el Salvador en cada aspecto de la vida. Efectivamente. Ahora me gustaría hacer una pregunta a estos dos hombres que ejercen profesionalmente como profesores de religión. ¿Qué han aprendido ustedes y sus colegas acerca de las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo durante esta pandemia que estamos viviendo? Me gustaría decir primeramente que se nos ha recordado y se ha visto realzado cuán maravillosos son nuestros maestros. Ellos realmente aman a Dios y a los alumnos y han dado mucho más de lo esperado, por lo que les estamos muy agradecidos. Además, pienso que la pandemia ha acentuado el elemento de ministración que es inherente a la enseñanza del Evangelio. Creo que estamos mejorando en la labor de escuchar a los alumnos, de conocer sus necesidades y capacidades, y de atenderlas, de amarlos en la condición en que estén y de hallar modos creativos de ayudarlos a acercarse más al Padre Celestial y Jesucristo. También pienso en los momentos difíciles de la pandemia que hemos visto cómo hubo ayuda divina para los maestros que realmente procuraban amar a Dios y a sus alumnos y hacerlo mejor.
Creo que lo ha expresado muy bien. Yo solo deseo darles las gracias y expresarles mi aprecio. Usted sabe que tenemos maestros que están enseñando cara a cara, otros en línea, han llevado cubrebocas que a veces son incómodos, en ocasiones ellos se han puesto a riesgo, pero lo han hecho con tal dedicación y tan grande amor por sus alumnos y por el Padre Celestial. Tan solo deseo agradecerles todos los sacrificios y esfuerzos que han hecho en un tiempo tan difícil. Agrego, en el nombre de la primera presidencia, mi gratitud a lo que acaba de expresar. Los amamos, hermanos y hermanas, que enseñan nuestros cursos de seminario e instituto y los de religión en universidades y colegios universitarios. Gracias, eso significa mucho. Otra pregunta que me encantará hacerle debido a lo que usted ha enseñado en otras ocasiones es ¿por qué es tan importante que enseñemos principios y no reglas? Me alegro mucho de que haya hecho esa pregunta. Es una de mis favoritas. En un artículo extraordinario publicado por Church News, Tad R. Callister, que era presidente de la escuela dominical, dijo: primero, las reglas se limitan usualmente a una o quizá unas pocas situaciones, mientras que los principios generalmente tienen una aplicación mucho más amplia. Segundo, los principios crean un entorno que maximiza el uso del albedrío, mientras que las reglas tienden a minimizarlo al restringir nuestras opciones y a veces imponerlas. A esto me gustaría agregar que El Salvador reemplazó la ley de Moisés, que funcionaba por reglas, por la ley mayor de Cristo, que funciona por principios. El hermano Callister explicó ese principio de esta forma: los principios son compatibles con la ley mayor, en tanto que las reglas lo son con la ley menor. Debemos centrarnos constantemente en enseñar principios doctrinales. ¿Por qué? Porque los principios tienen la mayor capacidad de elevarnos a las alturas celestiales y porque al final son los principios, no las reglas, las que nos regirán en el reino celestial. Aquí termina la cita. También aprecio ese beneficio adicional. Hace poco estuve con un grupo de maestros que me decían que en sus aulas parece que hay más. La palabra que usaron fue contención. Ahora los alumnos hacen más preguntas y tienen diferentes opiniones, percepciones de las cosas. Me encanta lo que nos ha dicho, porque al recordar esa conversación que tuve con ellos, me di cuenta de una manera de abordar esa situación es enseñando los principios del Evangelio en lugar de enseñar aplicaciones. Dado que ellos debaten las aplicaciones de acuerdo con sus circunstancias, hay que ir a la premisa, enseñar el plan de salvación, la doctrina de Cristo, los principios de su Evangelio y permitir la aplicación personal con la ayuda del Espíritu. Bien dicho. Pienso que esto es algo bien práctico y útil para lo que intentamos hacer, presidente. Gracias. Hermano Smith, ¿le gustaría agregar algo al respecto? Bueno, creo que esto se asemeja a lo que usted ha resaltado, hermano Webb. También cuando enseñamos un principio en lugar de una aplicación, invitamos al alumno a actuar como agente en el proceso de enseñanza, en su proceso de crecimiento. De modo que ellos toman un principio y pueden buscar revelación personal, estudiarlo más detenidamente y determinar los mejores pasos que darán para aplicar ese principio a su vida personal. La pregunta que naturalmente sigue es, con todas las influencias, con todas las voces en el mundo, ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos a navegar por entre tantas influencias de la sociedad? Debemos entender que el diablo es el padre de las mentiras y un mentiroso desde el principio, como dicen las Escrituras. Su manera más ingeniosa de transmitir sus mentiras es mezclándolas con la verdad. De ese modo, entremezclando la verdad con mentiras, atrae y contamina la búsqueda de las buenas personas. Por consiguiente, entre las cosas más preciadas que podemos tratar de aprender en la vida terrenal están las enseñanzas del Espíritu Santo, que nos permiten estar alertas y, lo que es verdad,
y lo que no lo es. De un modo similar, al entremezclar la verdad con mentiras, el adversario también desplaza la verdad de su contexto eterno y de su lugar en el plan de Dios. Eso aumenta la posibilidad de que se aplique indebidamente una verdad o se malentienda. Por ejemplo, hace pocos minutos, presidente Oaks, usted nos enseñó claramente acerca del principio del amor y su lugar en el plan de Dios, la importancia de amar a Dios y a nuestro prójimo, y que el amor es la motivación real por la que el Padre Celestial desea prepararnos para la vida eterna, la cual sabemos que es el máximo de todos los dones de Dios. Y es nuestro amor por Dios lo que nos invita a amar desinteresadamente y a servir a los demás. Pero cuando el adversario logra separar el principio del amor de su contexto, se le puede distorsionar fácilmente. Y alguien que malentienda el amor puede apoyar la causa equivocada. Incluso puede hallarse en oposición a las leyes de Dios y sus profetas, debido a que la separación de la verdad de su contexto eterno puede conducir a un entendimiento falso o descontextualizado, y el adversario hace esto con muchos principios. Vemos mucho de eso en el mundo, ¿no es así?